Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión quiero grabar un vídeo que tiene que ver con el podcast y en muchas ocasiones también videocast, el en vez de la página. En este caso no va a ser una conversación con algún autor o con algún crítico o con alguien relacionado con el mundo de la literatura, sino que vamos a hacer una reseña de un libro que he leído recientemente y que tiene que ver, porque ha sido escrito por una persona con la que he tenido la oportunidad de conversar recientemente en el programa. Me refiero a Pedro Medina León y les recomiendo, por supuesto, que vean esa conversación que mantuvimos hace solamente unos días Pedro Medina León y yo sobre diferentes temas relacionados con la literatura en español en los Estados Unidos. La razón de que yo hablase o me pusiese en contacto con Pedro Medina León es este libro sobre el que voy a hablar brevemente en el vídeo de hoy. Lo tengo aquí en la mano y ahí está la portada: La chica más pop de South Beach, publicado, como pueden ver ahí, por Sudakia Ediciones de la ciudad de Nueva York. Este es el libro que me llevó a contactar con Pedro Medina León y a invitarlo a charlar en el en vez de la página, en una charla que para mí fue un verdadero placer. Vamos a hablar de este libro y vamos a hablar de Pedro Medina León, peruano, nacido en la ciudad de Lima a finales de los años 70. Pedro Medina León llegó a la ciudad de Miami, en la Florida, en su etapa universitaria, en principio sin ningún tipo de intención de quedarse allí, pero esa magia que envuelve a la ciudad más pop de la Florida lo cautivó hasta tal punto que se ha convertido en un experto en su historia y en un ávido observador de su flora y de su fauna humanas, y de todo aquello que se esconde bajo la superficie urbana de una ciudad que muchos creen erróneamente carente de historia y de expresiones culturales. Desde luego, Pedro no está en absoluto de acuerdo con quienes piensan que no hay una historia cultural o no hay expresiones culturales en la ciudad de Miami. Más bien al contrario, hay muchas, aunque quizá no tan conocidas y verdaderamente ricas y variadas. Todo esto, su conocimiento sobre la ciudad de Miami y todo lo que la rodea, lo demuestra Pedro Medina León en su faceta como conferenciante y como ensayista, pero también de un modo muy particular en su obra literaria de ficción. Entre lo primero, los ensayos, no podemos obviar Tour, ese libro en el que explora diversos aspectos de la cultura de Miami en forma de breves y siempre interesantes artículos que escribió originalmente para el diario Nuevo Herald, que nos invitan a investigar y a querer saber mucho más sobre la historia y la vida cultural de Miami. Eso es lo primero, sus artículos. Y entre lo segundo, es decir, su ficción, no podemos dejar de lado esa tríada de novelas de título tan lacónico como lo es también su estilo narrativo. Me refiero a títulos como Varsovia, ganadora del Florida Books Award, un galardón que se llevó en el año 2017, Marginal y Americana, todas ellas unidas por personajes recurrentes, por sus tintes policíacos, que también encajan en ese topos de la ciudad de Miami, y por esa tendencia a desenmascarar y explorar ese lado más oscuro, ese lado menos amable de la ciudad en particular, y del sueño americano, de ese American Dream en general. Su nuevo libro, que vuelvo a enseñar ahora a la cámara, en este caso un volumen que reúne 9 relatos de contenido y de estilo semejantes a las novelas, ahonda en esta misma dirección
y en algunas de estas mismas ideas. Si le damos la vuelta, vemos la contraportada, que ahí tiene una fotografía del propio Pedro Medina León, y vemos que dice la contraportada lo siguiente: si para entender el Miami de hoy debemos leer a Pedro Medina León, para entender a Pedro Medina León se debe acudir a La chica más pop de South Beach, este libro precisamente. Y esto es así porque estos relatos recogen las características principales de la obra de este autor, además de reflejar una cierta evolución estilística a medida que van pasando las páginas y que van pasando los cuentos. Y es que La chica más pop de South Beach se fue concibiendo a lo largo de toda una década, entre el año 2010 y el año 2020, y por tanto nos permite asistir a algunos de los cambios que se han ido operando en la narrativa de Pedro Medina León en este espacio de tiempo. Aunque por supuesto hay elementos comunes a todos los textos, sobre todo desde un punto de vista temático, a medida que avanzan las páginas, su estilo se va despojando de aditamentos verbales, en un intento de hacer los relatos más directos, menos floridos y más inmediatos. Pedro Medina León tiende a crear todo un universo literario en estos relatos, con personajes recurrentes en varios de ellos, algunos de los cuales los lectores reconocerán de la lectura de sus novelas, porque hay personajes que aparecen en sus novelas y vuelven a aparecer en estos cuentos. Son todos ellos personajes en busca de la supervivencia, en un medio a menudo hostil, incluso violento, un medio en el que buscan encajar por todos los medios posibles, aunque en muchas ocasiones el hacerse compatible con la realidad que los rodea, con la realidad que los rechaza, resulte en algunas ocasiones una imposibilidad. Son personajes, además, que, como el propio autor, observan con interés el mundo circundante y tratan de comprenderlo y de adaptarse a él. Buscan relaciones humanas en medio de un contexto a menudo deshumanizado. Procuran un sueño que en más de una ocasión se convertirá en pesadilla, porque estos son relatos plagados de deseos, de alegrías, de tristezas, de frustraciones, de futuros inciertos, de vidas cercenadas. Son retales de vida, en una palabra, de la misma manera que estas historias son retales de novelas de las que se desgajan para tomar en este libro vida propia. Y en todos los relatos, por supuesto, ya desde el título, emerge el escenario urbano. Miami, como un personaje más que interactúa con los protagonistas, que contiene a los protagonistas, que adquiere una voz propia, una voz que es mezcla de muchas voces a su vez, y también es mezcla de varias lenguas, sobre todo esa mezcolanza de español y de inglés que es el Spanglish, sin el cual no podría entenderse el Miami de hoy. Es un Spanglish que no solo hablan los personajes, sino también la voz narrativa, porque si no lo hiciese, si no lo hablase también, si no lo emplease también la voz narrativa, no sería fiel a la realidad cotidiana de la ciudad de Miami, sería una especie de farsa, sería algo inverosímil. La chica más pop de South Beach, con relatos de extensión variable, hay unos que son más largos, más extensos que otros, pero todos están unidos por su tono fundamentalmente coloquial, marcado por ese Spanglish. Este es también un libro que contiene una banda sonora, y esto es muy importante porque en él convergen constantemente el punk rock anglófono con el rock en español de Andrés Calamaro o de Fito Páez, por ejemplo, que suena de fondo en casi todas las páginas de casi todos estos cuentos. Lo vemos ya en el primero de los relatos, Polaroids,
una serie de radiografías o de fotografías sacadas de la escena musical de Miami y protagonizadas por Nata, esa chica más pop de South Beach a la que se refiere el título, que probablemente sea esta que vemos aquí en la portada, que es vocalista del grupo Pistolas Rosadas. Son fotografías, todas estas, las del primer relato, con soundtrack, con banda sonora de Dick Dale, de Counting Crows o de las propias Pistolas Rosadas y su éxito Lonely Highway, Carretera Solitaria, que es título a la vez de otro de los relatos de este volumen. Muchos de los textos además vienen precedidos por versos de canciones de Patti Smith, de Calamaro, de Andrés Dulude o del grupo The Clash, y muchos de los protagonistas de las historias viven sus vidas acompañados por la música, al compás de esta música popular, cualquiera que sea esa música. Tal es el caso, por ejemplo, de esa señorita rock and roll, que da título a uno de los relatos, se llama Andrea, a quien se menciona ya en el primer relato, en Polaroids también, y que reaparece en el suyo propio. Andrea es natural de Lima, como el autor, se establece temporalmente en Miami como el autor, aunque en el caso del autor se convirtió en algo permanente, bastante pronto, y acaba encargándose de organizar conciertos e incluso todo un festival de rock. Por supuesto, el mundo nocturno de Miami, la Washington Avenue, la Española Way, South Beach, como vemos ya en el título, locales como el Al Capone, el Pizza by the Slice, todo ello va desfilando por una colección de relatos heterogénea, pero con un núcleo común que es ese universo literario que a lo largo del tiempo, a lo largo de estos 10 años y de los diferentes volúmenes de ficción que ha ido publicando, Pedro Medina León ha ido pergeñando este universo literario que aquí se da cita y que también se da cita en sus otras obras. Este peruano con ADN de Miami, que es Pedro Medina León, engrosa la lista de autores que escriben en español en los Estados Unidos. Eso a lo que algunos críticos y la prensa de vez en cuando ha dado en llamar el New Latino Boom, el nuevo boom latino, en referencia, por supuesto, al boom de la literatura hispanoamericana de los años 60 y 70, pero este es el nuevo Latino Boom, algo de lo cual no está totalmente convencido el propio Pedro Medina León, pero yo sí que estoy convencido de que Pedro Medina León es un escritor que en obras como La chica más pop de South Beach, de la que hemos estado hablando en este vídeo, yo estoy convencido de que en este tipo de obras Pedro Medina León continúa demostrando que sabe encontrar el elemento poético en los lugares más insospechados y transmitirlo con una hermosa crudeza, porque son relatos crudos, son relatos directos, son relatos a veces incluso violentos, pero siempre hay un elemento poético en estos relatos. Un ejemplo puede ser, entre muchos, el relato Noche de Poesía y Rosas, en el cual lo poético y lo violento, lo agradable y lo más desagradable se unen. Y yo estoy de acuerdo en que sí, totalmente cierto lo que dice la contraportada de este libro, que vuelvo a enseñar una vez más, La chica más pop de South Beach. Estoy de acuerdo en que para entender mejor la literatura de Pedro Medina León es preciso leer este libro, La chica más pop de South Beach, esta colección de 9 relatos que mucho tienen que ver con sus novelas. Recomiendo, en definitiva, este libro, La chica más pop de South Beach, así como también las otras obras del autor, como por ejemplo Varsovia, Marginal o
americana. Y les animo también a que busquen en mi canal de YouTube Antón GF la edición del En vez de la página, en la cual se contiene una conversación con el propio autor Pedro Medina León. Termino así este vídeo, que ha sido grabado en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de octubre del año 2020. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Muchas gracias y hasta la próxima.